Buen día a todos. Mi nombre es Irwin Rodrigo Domínguez Martínez y soy ingeniero químico. Actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias en Ingeniería Química. El nombre de mi proyecto es Fabricación de películas para empaque de alimentos a base de quitosano, alginato y pectina, reforzadas con cáscaras de ajo. Mi asesor es el doctor José Luis Rivera Armenta y mi coasesora la doctora Verónica Saucedo Ribalcova. Para empezar, vamos a mencionar los temas que se van a tratar en esta presentación. Iniciamos con el planteamiento del problema, seguido de la justificación, la metodología, los avances, las fuentes de financiamiento y finalmente la bibliografía. Iniciamos con el planteamiento del problema. Como sabemos, en la actualidad se ha aumentado la demanda de plásticos de un solo uso, lo que ha generado una gran contaminación ambiental. Esto, aunado con el mal manejo de los residuos, ha provocado que estos plásticos estén en lugares tan importantes como lo son los mantos acuíferos. Estos, al estar expuestos a los medios ambientales como lo son el agua, la radiación ultravioleta o el calor, generan una descomposición parcial de estos plásticos, lo cual se generan los llamados microplásticos. Estos, al ser ingeridos por los seres vivos, pueden generar graves daños a la salud. Es por eso que se han estado buscando alternativas amigables con el medio ambiente. Tal es el caso de los polímeros biodegradables. Estos, al descomponerse, generan moléculas como son el agua, el dióxido de carbono, alcoholes y algunos ácidos orgánicos, que no presentan ningún riesgo a la salud a los seres vivos. Biopolímeros como el alginato, el quitosano y la pectina han demostrado que son buenos competidores de los plásticos de un solo uso al usarse para la fabricación de películas. En este proyecto se pretende que se hagan películas de quitosano, alginato y pectina reforzadas con partículas de ajo y evaluar sus propiedades. Ahora pasamos a la metodología. Para la obtención de las partículas de cáscara de ajo, primero se recolectan las cáscaras, después se hace la molienda y finalmente se hace la separación de las partículas en un tamiz con un tamaño de malla de 53 micras. Este tamaño de partícula se hace porque entre más pequeña sea la partícula, mayor área de contacto habrá entre las partículas y la matriz que es la mezcla de los biopolímeros. Para la fabricación de las películas a base de quitosano, alginato y pectina reforzadas con partículas de cáscara de ajo, se utilizará el método de casting, el cual consiste en la preparación de las soluciones individuales de los biopolímeros antes mencionados. En el caso del alginato y la pectina, su solvente es el agua destilada. En el caso del quitosano, su solvente es el ácido acético. Una vez obtenidas las soluciones individuales, se procede a hacer la mezcla de soluciones y añadirse la correspondiente concentración de partículas de cáscara de ajo. Es en este momento donde se puede determinar la viscosidad de la solución. Aquí se hará en un viscosímetro Brookfield con temperaturas ambiente y a 60 grados centígrados, a velocidades de 0.3 a 100 revoluciones por minuto. Una vez hecho esto, la mezcla de soluciones se vierte en un recipiente, en este caso será una caja de Petri, y se deja reposar la solución hasta que se evapore completamente el solvente. Posteriormente se retira la película formada de la caja de Petri. Aquí tenemos nuestra matriz de datos. Como vemos, aquí se va a mantener constante la concentración de quitosano al 2% en porcentaje en peso, y lo que se mantendrá variable será tanto la concentración de partículas de cáscara de ajo como de pectina y alginato. Aquí también se muestra la nomenclatura que se va a manejar. Aquí, por ejemplo, es una película de quitosano, alginato y pectina con partículas de cáscara de ajo, y lo que corresponde al primer paréntesis sería las concentraciones tanto de quitosano, alginato y pectina, y en el segundo paréntesis sería la concentración de partículas de cáscara de ajo. Una vez obtenidas las películas, se procederán a caracterizarlas. Los análisis que se utilizarán serán
el análisis dinámico-mecánico, el cual se hará en un DMA-TA Instruments Q800 y las condiciones a las que se aplicarán será de menos 50 a 200 grados centígrados con una velocidad de 5 grados centígrados por minuto. Después se hará la espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier, o también llamado FTIR, en un modelo FTIR Spectrum One de Perkin-Elmer, de un barrido de 4000 a 600 centímetros a la menos 1 y a 12 scans de resolución. Después se realizará el análisis térmico simultáneo en un TGA DSC de TA Instruments Q600 con unas condiciones de 30 a 800 grados centígrados con una velocidad de 10 grados centígrados por minuto en un ambiente de nitrógeno con un flujo de 100 mililitros por minuto. Después se realizará el ángulo de contacto, será en un CAM Plus de las series de ángulo de contacto de emitters US Patent de la marca Chem Instruments. Ahora pasamos a los resultados que se han obtenido en esta investigación hasta el momento. Empezamos con la viscosidad. Esta es una propiedad importante ya que esto puede influir en el control de nivel en el cual puede cubrirse una superficie con la solución de las películas. Además que también puede influir en la facilidad de incorporarse el refuerzo de las partículas de cáscara de ajo en la matriz que son los biopolímeros y también varía las propiedades mecánicas que tendrá la película. Aquí se observa una gráfica de soluciones de quitosano, alginato y pectina de la misma formulación, 2, 1 y 0.35% a temperatura ambiente. Lo que cambia es las concentraciones respectivas de partículas de cáscara de ajo. Como vemos, aquí en la gráfica se observa que a mayor concentración de partículas de cáscara de ajo, la viscosidad va aumentando. Por lo tanto, se espera que una película de mayor concentración de partículas tenga una mejora en sus propiedades mecánicas. Ahora se presenta una gráfica de soluciones de quitosano, alginato y pectina a una temperatura de 60 grados centígrados. Estas no presentan concentración de partículas de cáscara de ajo, lo único que cambia es la concentración de una de las especies en la mezcla. Aquí se observa que a medida que se va aumentando la concentración de una de las especies, la viscosidad va disminuyendo. Cabe mencionar que algunos autores recomiendan que el valor de viscosidad sea de 700 centipoise para un buen modelado de las películas. Esta cifra sí se alcanza a bajas revoluciones por minuto. Además de que aquí también se observa el carácter pseudoplástico de la solución, ya que a bajas revoluciones por minuto hay grandes viscosidades y a grandes revoluciones por minuto la viscosidad va disminuyendo. Ahora pasamos al análisis dinámico-mecánico o también llamado DMA. Este análisis permite conocer las propiedades mecánicas del material por medio de la aplicación de una fuerza y determina el comportamiento viscoelástico del material mediante el módulo de almacenamiento que determina la rigidez del material. Ahora se nos presenta un termograma de diversas películas a base de quitosano, alginato y pectina de la misma formulación, la cual es 2, 1 y 0.35%. Lo que cambia es la concentración de partículas de cáscara de ajo. Como se observa, a medida que se va aumentando las concentraciones de partículas de cáscara de ajo, aumentan más el módulo de almacenamiento. Esto quiere decir que a medida que se va aumentando la concentración, la película se vuelve más rígida. Por lo tanto, hay una mejora en las propiedades mecánicas del material, cosa que se había mencionado en la viscosidad. Por lo tanto, se puede hacer una correlación entre la viscosidad y el análisis dinámico-mecánico. También algunos autores mencionan que este aumento en el módulo del almacenamiento también se observa mediante agentes entrecruzantes como es el cloruro de calcio.
Ahora se presenta el termograma de diversas películas a base de quitosano, alginato y pectina. Estas no presentan concentración de partículas de cáscara de ajo. Lo único que cambia es la concentración de una de las especies que conforman la película. Como se observa, a medida que se va aumentando la concentración de una de las especies, la tendencia es que va disminuyendo las propiedades mecánicas del material. Aquí se observa que se va disminuyendo el módulo de almacenamiento del material. Ahora pasamos al análisis de espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier, o también llamado FTIR. Este análisis se hace con la finalidad de conocer los grupos funcionales presentes en el material, además de observar si hay una reacción de entrecruzamiento o una reacción química. Ahora se muestra un interferograma de las diversas películas a base de quitosano, alginato y pectina, sin partículas de cáscara de ajo. Lo único que cambia es la concentración de una de las especies, y se observa que de 3274 a 3256 centímetros a la menos 1 están los estiramientos hidroxilo y amino. En 2930 centímetros a la menos 1 se encuentran los estiramientos de los grupos alquilo. En 1600 a 1400 centímetros a la menos 1 están los grupos carboxilo, y el aumento de alginato aumenta las señales. En 1087 y 1025 centímetros a la menos 1 son características de los enlaces manurónico y galacturónico que conforman a las pectinas. Algunos autores también mencionan que en 1733 centímetros a la menos 1 se observan los picos característicos que indican una reacción de entrecruzamiento entre la pectina y el ácido orgánico. En este caso no se presentan, por lo tanto podemos decir que no existe una reacción de entrecruzamiento en alguna de estas especies químicas. Aún queda trabajo pendiente por hacer. Como trabajos a futuro tenemos el análisis termogravimétrico, el cual nos indica las diferentes fases de la descomposición de estos materiales, además también del ángulo de contacto, el cual nos va a mostrar qué tan afín es la película con el agua. Como conclusiones que tenemos hasta el momento es, en el caso de la viscosidad, al aumentar alguna de las especies presentes en la mezcla, la viscosidad disminuye. Al aumentar el contenido de partículas de cáscara de ajo, la viscosidad aumenta. Esto se puede correlacionar con el análisis dinámico-mecánico, ya que al aumentar alguna de las especies presentes en la mezcla, el módulo de almacenamiento no presenta mucha diferencia o tiene la tendencia a disminuir. Al aumentar la concentración de partículas de cáscara de ajo, el módulo de almacenamiento aumenta. En el caso del FTIR, el análisis muestra las señales de los grupos funcionales característicos de las especies presentes en la mezcla y van intensificando su señal al aumentar la concentración de estas. Además, no se presentan señales de reacción química entre las especies o también en reacciones de entrecruzamiento. Estas son las fuentes de financiamiento. Agradecemos al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento. La clave es 14312.22-P, y al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, con el número de becario 812648. Estas son las bibliografías que utilicé para hacer esta presentación. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.